Y bueno, son dos libros, uno es de Tecnología y Barbarie del 2020 y Ciencia Ficción Capitalista del año pasado, del 2024, pero forman parte un poco de mi proyecto de ciencia ficción, que es pensar el futuro y la tecnología desde los problemas y la historia del sur. Y en particular, por muchos motivos, uno por ejemplo es mi entrenamiento, por llamar de alguna manera, en filosofía, que es la carrera que estudié. También siempre participé de la teoría, además de escribir ficción. Yo llamo como estos libros ciencia no ficción, porque no dejan de ser los mismos temas que trato en la ficción, pero de una forma más teórica, si se quiere, que igual no dejan de estar conectados. A mí me gusta como una metáfora de Ursula K. Le Guin que ella llama la bolsa transportadora, que es como una propiedad específica de la ciencia ficción, que es como mover de forma híbrida muchos discursos y géneros que no son necesariamente la narración, y la explicación forma parte mucho de la ciencia ficción para funcionar. Entonces un poco como que tanto una novela de ciencia ficción contiene elementos ensayísticos, así como para escribir estos libros ensayísticos también contienen una parte más imaginaria, que bueno, también están en el origen del género, como los cuentos filosóficos de Voltaire y Swift, por ejemplo, o Diderot. Ya en el nombre es como algo como si fuera ciencia ficción, es como el cuento y la filosofía, que se considera uno de los posibles orígenes de la proto-ciencia ficción. Entonces creo que es algo propio del género, además de un poco de mi formación, y también hay un poco una tradición en Argentina que establece de forma canónica a Borges, pero que también lo antecede y después lo continúa, que es esta cuestión del escritor que digamos, necesita también contribuir con el ensayo a su obra narrativa para establecer una obra, digamos, como la idea de que la obra precisa de esas dos esferas. Y sí, eso, y bueno, en el contexto específico de los temas indígenas en mi escritura, por un lado parten de algo personal, que bueno, que mi familia paterna tiene ascendencia indígena en Catamarca, y de ahí me empecé a preguntar un poco, bueno, por esta historia de lo indígena, que por ahí en la literatura, en la cultura más canónica, aparece de una manera muy lateral o invisibilizada. Y en mi formación en filosofía, para mí fue muy importante la biopolítica, bueno, que surge con Foucault, de pensar como la vida, como el fenómeno más importante de la política, el fenómeno que trata de entender y manipular digamos, o suprimir o optimizar según los intereses de la lógica de poder. Y Agamben en Homo Sacer cuenta que Foucault inventa la biopolítica, pero no piensa el fenómeno central de la biopolítica del siglo XX, que son los campos de concentración. Entonces yo pensaba, bueno, claro, como que el fenómeno central del origen de Argentina de forma territorial, cultural, es la conquista del desierto. Entonces, digamos, es imposible entender la historia argentina y muchas problemáticas que la atraviesan desde su fundación sin entender la conquista del desierto como fenómeno, el por qué se pensó que había que exterminar, digamos, a una población que habitaba este territorio. Y en el caso concreto de Tecnología y Barbarie, bueno, me puse a investigar un poco la cultura científica alrededor de la conquista del desierto, y cómo, bueno, surgen disciplinas hoy consideradas pseudocientíficas como la criminología, o lo mismo con la antropología física, que trata de pensar cómo las comunidades indígenas, digamos, justificado mediante muchas técnicas como la foto de frente y de perfil o las mediciones cranométricas, eran como inferiores supuestamente a las culturas occidentales. Y bueno, y empecé a encontrar como muchos, como que hay todo un imaginario que surge del darwinismo, del eslabón perdido entre el humano y el mono, en el que se trata de establecer que ese es el lugar de las comunidades indígenas, pero al mismo tiempo surge mucha literatura sobre monos y de criaturas que están como en un eslabón perdido entre el humano y el mono. Y ahí, digamos, como en el libro trato de pensar cómo esas fantasías están asociadas a la conquista del desierto también, en el caso de Tecnología y Barbarie.
Sí, eso lo trato en el primer ensayo de Tecnología y Barbarie, en el que trato de pensar como el origen de un imaginario y una fascinación técnica en Argentina asociados al progreso, que digamos es contemporáneo también a la conquista del desierto. Y en particular esa frase de irse al humo surge porque como los primeros fusiles de lo que se llamó en la guerra el conflicto del desierto, digamos, eran mosquetes digamos, que tenían como una sola carga por el cañón, que permitían como un tiro por minuto más o menos, y una vez que disparaban liberaban mucho humo de la pólvora, entonces supuestamente como que era muy fácil cuando se disparaba que se reconozca la ubicación del tirador, como para un grupo, digamos, para las comunidades indígenas que estaban digamos, en ese combate. Entonces ahí surge la expresión irse al humo, como que el humo es algo muy reconocible ya directo para reconocer a otra persona en el momento del conflicto. Pero como la tecnología, digamos, que permite que se emprenda de manera exitosa la conquista del desierto en lo bélico es el fusil Remington Block, que se importa más o menos en la década de 1870, que era un fusil que tenía como una que se podía cargar directo de la recámara sin tener que introducir la bala del cañón, y permitía como para un tirador digamos, profesional, como quizá podía ser un militar, aunque los militares no necesariamente siempre están como entrenados profesionalmente, permitía disparar 10 tiros por minuto. Entonces ya esa arma fue como una tecnología bueno, que permitió el avance de la conquista del desierto, y yo identifico 4 tecnologías, además del Remington Rolling Block, que también se llamó Remington Patria, o también lo llamaron el Mata Indios, por esta historia, que era el telégrafo, que se empieza a tender durante la conquista territorial de expropiación, digamos, a las comunidades indígenas, que por ejemplo la Zanja Alcina, que es un tema que estoy investigando ahora, bueno, cuando se traza un poco la idea, además de establecer una frontera militar, era ampliar la línea del alcance del telégrafo. Incluso es famoso que, bueno, a medida que iba avanzando la roca, digamos, llevaban personas que iban tendiendo la línea telegráfica, y cuando Roca llega a Río Negro, recibe una comunicación del presidente, digamos, que lo felicita a través del telégrafo. Entonces es como era el otro elemento, y que también permitió la logística durante la campaña militar. Y después menciono como una tecnología posterior el alambre de púa y la picana, porque digamos cuando se concreta este negocio, que era la expropiación de estos terrenos, que fue financiado, digamos, por la sociedad rural, en la que se había que dividir las tierras, las extensiones tan largas, se había inventado hace relativamente poco el alambre de púa, que era una tecnología barata también, y Argentina fue el mayor comprador del mundo de alambre de púa, que ahí digamos, tomo un cálculo de que podría haber alambrado el diámetro de la Tierra alrededor de 10 veces, una cuestión de la cantidad de alambre de púa que compró Argentina. Y digamos, lo que acontecía con el alambre de púa es que los animales, por ejemplo, las vacas se frotan contra el alambre, y entonces se arruinaba el cuero, que era lo más valioso, antes de que se termine de desarrollar como las tecnologías de refrigeración de la carne. Entonces ahí se introduce la picana como método de adiestramiento del ganado. Entonces pienso, bueno, como esas 4 tecnologías, en un momento en el que se introduce una fascinación por la técnica y una obsesión con que es a través de esas tecnologías que se va a llegar al progreso, son los elementos que permiten el mayor genocidio de la historia argentina, y que muchos también se usaron en el segundo genocidio durante la dictadura militar, como fue la picana eléctrica. Entonces ahí pienso cómo, bueno, el cyberpunk, en este imaginario que tiene de pensar el avance tecnológico como un empeoramiento de la vida para muchas poblaciones, puede ser una especie de óptica para entender esta historia de la tecnología, concretamente en el siglo XIX. Pero digamos, sí es interesante pensar hoy en día también con la fetichización de lo tecnológico, cómo ocurría en ese tiempo, que pasaba más como había muchas metáforas con la electricidad, como se pensaba lo que era conductor, se habla mucho de lo que era conductor de civilización, como si fuera algo que transmite la electricidad. Por ejemplo, el agua
como por su propiedad misma de ser conductor de electricidad, se lo asociaba a la inmigración. Entonces se decía, bueno, como el océano conduce el progreso. Entonces como que se legitima mucho este discurso tecnofílico, digamos, para pensar esa época, asociada también a ese establecimiento territorial y al genocidio indígena. Yo tomo el famoso binomio de Facundo, civilización o barbarie, que ya es problemático en sí mismo en Sarmiento para pensar cómo se introduce la tecnología. Entonces por eso, bueno, el título es esto, tecnología o barbarie, de la tecnología como conductor de civilización, pero que al mismo tiempo engendra las grandes matanzas de la historia argentina. Sí, ahí hay un ensayo en el que pienso, bueno, el Museo de la Plata como el primer laboratorio de producción de una alteridad nacional, digamos, narrado curatorialmente por la arquitectura propia del museo, como con estos discursos pseudocientíficos, digamos, que bueno, el Perito Moreno, bueno, famosamente era coleccionista de cráneos por esta fascinación que había en esa época de pensar que en la digamos, métrica del cráneo se podía establecer una verdad de una raza. Entonces él coleccionaba también Estanislao Ceballos, que fue, digamos, otro personaje de la época. También colecciona cráneos y le regala su colección a Moreno y se establece en el museo como objeto de exhibición. Para pensar, digamos, como algo que se quería establecer como que era la prehistoria, como que las comunidades indígenas estaban más asociadas a la historia natural, como podía ser el Pleistoceno, digamos, que a la historia de la civilización. Y esto estaba contado curatorialmente en la arquitectura del museo porque, digamos, hoy en día sigue siendo un poco así, que el museo, bueno, empieza como por las formas primitivas de vida y la historia de la evolución, y es como que estos cráneos y esqueletos indígenas estaban como en un estadio intermedio entre lo que sería la historia natural y la historia de la cultura. Además, bueno, de que famosamente, digamos, tomaron como esclavos a indígenas como Inacayal, que vivían en el museo como sirvientes. Y también había mujeres que las usaban para hacer tejidos que después se exhibían en el museo. Entonces ahí pienso esta cuestión de, claro, bueno, porque Inacayal vivía en el museo y Moreno lo describe y lo trata de tipificar, digamos, con estas pseudociencias nacientes, en la que aparecía la melancolía como una especie de patología propia de una raza inferior que también estaba asociada con lo improductivo. Estaba pensado como, sí, negativamente la melancolía como algo que reduce el rendimiento laboral. Pero claro, bueno, Inacayal era un preso y obviamente no, su estado de ánimo no podía ser, digamos, demasiado bueno, pero Moreno lo atribuye a una cuestión racial, a que era propio de su raza sí, esos síntomas, digamos, de decaimiento, que también tienen toda una tipología en el arte. Hay un libro de Cesare Ripa en el que él piensa las formas iconográficas y ahí se establece una cuestión de la melancolía como una persona improductiva. Después Cesare Lombroso, digamos, en esta pseudociencia criminalística, también piensa que las personas melancólicas son más proclives al crimen y a conductas perversas como crímenes sexuales. Y después, bueno, también tiene que ver con una forma de exotizar culturas no europeas, porque hay un cuadro famoso también de Montboisin que se llama el Gaucho Federal, que también como que el gaucho está sí, como sentado de una manera que, digamos, repite la iconografía del melancólico. Y ahí, bueno, en estos cuentos de monos encuentro que aparece mucho esta cuestión de estas criaturas como personas, sí, entidades melancólicas. Además nunca queda muy claro en estos cuentos de monos de Leopoldo Lugones, de Horacio Quiroga, de dónde vienen estos especímenes, como hay un origen, de hecho, bueno, y sur, yo pienso ahí como, bueno, como que aparece, como que en su nombre tiene algo de que viene del sur, que es como un origen parecido a los indígenas que fueron secuestrados durante la conquista del desierto. Y bueno, en los cuentos de Quiroga pasa que los monos después se vuelven criminales, cometen abusos sexuales. Entonces sí, es digamos, parte del racismo científico del siglo XIX, aparece esta cuestión de pensar las comunidades indígenas como proclives a la melancolía.
es que empiezo a investigar, como contaba al principio, como esta obsesión por establecer científicamente a las comunidades indígenas como una raza inferior que es paralela al origen de la ficción científica. Y también de muchas como auges, sí, de corrientes de la ciencia que se convierten en metáforas de la política. Una, como comenté antes, era el darwinismo, y después la otra es el higienismo. Y cómo es con el descubrimiento de las bacterias, que es una gran revolución, porque digamos, de repente se sabe que hay vida invisible a los ojos, lo cual era muy antiintuitivo para la época, pero que digamos, fue muy efectivo como técnicas para, digamos, para contener un montón de epidemias que había en esa época, de tuberculosis, de fiebre amarilla. Entonces, digamos, el éxito del higienismo lo convierte, digamos, como una metáfora muy efectiva para la política, y aparece esta idea de que el político es un médico que va a curar el cuerpo social, digamos, de sus males, que después, bueno, en su momento más tristemente famoso del siglo XX es el nazismo, pero acá ya estaba presente con la conquista del desierto y con la inmigración. Entonces empieza a atribuir también a patologías médicas a las comunidades indígenas, lo cual es digamos, inverso en cómo fue la circulación de los virus, digamos, porque, bueno, desde la conquista de América hasta incluir la conquista del desierto, hasta hoy en día, digamos, la introducción de enfermedades exógenas, digamos, al continente americano fue lo que facilitó, digamos, la expropiación territorial de comunidades indígenas, incluido en el siglo XIX lo que era la tuberculosis, y los médicos en esa época pensaban que la tuberculosis la habían traído las comunidades indígenas a las ciudades, y hay descripciones, digamos, de personas de comunidades indígenas que, como al estar enfermas de tuberculosis, como que ellos contagiaban la enfermedad o racialmente eran más proclives a contagiarlas. Y en ese contexto, como también hay un auge de literatura de monos, también hay un montón de novelas y cuentos sobre bacterias, en la que también aparece esta cuestión de como la bacteria salvaje, que incluso aparece como asociada como si fuera como un indio o un malón, y la bacteria civilizada, que es, digamos, la vacuna que se llega a desarrollar, que es como, y hay, en este libro concreto de Silverio Domínguez aparece como si fuera un indio que se convierte en soldado del ejército, la bacteria. Y bueno, Silverio Domínguez fue un autor que descubrí en el proceso de formar una especie de corpus de literatura sobre bacterias en la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, en un archivo que se dice que era de Leopoldo Lugones, pero hay fuentes que me lo certifican y otras que no, así que no me puedo afirmar a ciencia cierta, pero podría ser de Lugones ese libro. Y fue uno de los... Ahí después me enteré que en España había libros, porque Silverio Domínguez nació en España. Y bueno, es un médico que llegó a fines del siglo XIX y se volvió, era especialista en tuberculosis y enfermedades pulmonares, y se vuelve un divulgador de la bacteriología, en un momento en el que, como decía, era algo muy antiintuitivo para la época, especialmente para las personas que no tenían una formación médica. Entonces él empieza a escribir estas novelas que tienen una función pedagógica, que es como explicar cómo se contagian las enfermedades. Entonces, no sé, hay una mujer que por no lavarse las manos se enferma, o las bacterias circulan por las cañerías y las bacterias hablan. Y bueno, para el momento fue un contenido muy bizarro que no tuvo mucha circulación. Hoy en día, visto desde la óptica de la ciencia ficción o de la ficción extraña, es una joya. Entonces, bueno, al descubrir este material, hablé con Guillermo David, digamos, y yo estaba al tanto de la colección Los Raros que publican este tipo de materiales, y bueno, así fue que gracias a la Biblioteca Nacional lo pudimos reimprimir, y bueno, yo escribí una introducción en la que cuento un poco la historia de este personaje de Silverio Domínguez que no fue muy conocido en la época fuera de los círculos médicos, porque él quiso ser un escritor exitoso, pero digamos no... Triunfó más como escritor de memorias, porque él contaba sus memorias como inmigrantes, que incluso Lucio Mansilla en sus Coserís menciona que leyó un libro de Silverio Domínguez. Entonces era una persona que participaba de la intelectualidad, pero no llegó a triunfar como escritor. Pero bueno, es uno de los autores que tomó. También hay cuentos de Horacio Quiroga sobre bacterias que son espectaculares. Hay uno que se llama Los guantes de goma, que es una mujer que está obsesionada con frotarse las manos, porque también aparece, a mí me interesa, lo tomo con relación a la cautiva, como la obsesión está del cuerpo infectado, aparece siempre el cuerpo de la mujer.
Entonces yo tomo así como la cautiva, es como el lugar de fricción entre la civilización y la barbarie, como ahí aparecen los miedos asociados a lo erótico de que los indios van a robar nuestras mujeres. También en todo el imaginario de las personas que se enferman siempre son mujeres. También está el cuadro un episodio de Fiebre Amarilla, en el que también es una mujer muerta, y como que la mujer de ese cuadro, como de La Vuelta del Malón, son muy parecidas. Entonces me interesaba cómo el cuerpo de la mujer aparece como el territorio en conflicto, siempre de un imaginario masculino, por supuesto. Y Quiroga tiene un cuento que se llama El guante de goma, que es una mujer que se obsesiona con la higiene y se lava las manos y no para de lavarse las manos y se le empiezan a poner en carne viva, entonces se empieza a desangrar y bueno, es como una cuestión como medio de horror, pero muy erótica también, con estos frotamientos de la carne. Digamos, le prescriben usar guantes para que no se frote las manos y se termina sacando las manos porque piensa que están sucias. Entonces, bueno, un poco por ese lado va este imaginario de las bacterias y el higienismo del siglo XIX que tomo en el libro. Bueno, ese es un término que me inventé, digamos, en mi nuevo libro que tiene el mismo título, que lo tomo de un concepto de Mark Fisher que es el realismo capitalista, que él trata de diagnosticar como un espíritu de época de fines del siglo XX con la caída del muro de Berlín y hegemonía absoluta del neoliberalismo, en la que se piensa que no hay una alternativa. Una frase famosa que él toma, que a veces se le atribuye a Zizek y a veces a Jameson, que es que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y él lo piensa a través de las consignas de Margaret Thatcher, que a las políticas de ajuste siempre dice no hay alternativa, era su eslogan. Como, bueno, hacemos esto porque no hay otra posibilidad. Y él un poco, digamos, satíricamente, si se quiere, en relación a lo que era el realismo socialista, inventa esto que él llama el realismo capitalista, que lo piensa también en el cine de Hollywood, en la que siempre, digamos, aparece una obsesión con películas de que cae un meteorito, de una serie de catástrofes, pero es más fácil imaginar eso que se pueda terminar con el sistema capitalista, que para él, digamos, es un espíritu pesimista. Y yo pienso, digamos, cómo en las últimas 2 décadas aparece, digamos, una creatividad del capitalismo en proponer una utopía, que digamos, tomar los imaginarios de la ciencia ficción clásica, de lo que se llama la Edad de Oro, de Isaac Asimov, de Robert Heinlein, de Arthur C. Clarke, para pensar cómo el capitalismo va a sobrevivir cuando el mundo termine. Y eso, digamos, gracias al avance tecnológico que propician estos magnates de Silicon Valley, que tiene que ver, digamos, bueno, con la colonización de Marte, con la posibilidad de expander los límites biológicos o de la conciencia a través de los implementos tecnológicos, como puede ser la inteligencia artificial o las tecnologías que pueden ampliar las capacidades como exoesqueletos, digamos, de movimiento, el metaverso de Zuckerberg. Y eso, digamos, son todas como ideas que originariamente surgen específicamente de novelas de ciencia ficción que conscientemente estas personas toman. Y digamos que en sus corporaciones aparece la figura del futurólogo, que muchas veces es ocupada por un escritor de ciencia ficción, y todos los empleados tienen libros de lectura obligatoria que son novelas clásicas del género, como Snow Crash de Neil Stephenson, que ahí, bueno, en esa novela aparece por primera vez la palabra avatar, la palabra metaverso, muchas tecnologías que después se desarrollan como Google Maps. Entonces, digamos, cómo la ciencia ficción le permite al capitalismo imaginar una posibilidad utópica en un momento de crisis tanto ecológica como económica, pero crisis de la imaginación también. Y entonces, digamos, estas narraciones le permiten al establishment fantasear para la mayoría una salvación desde los lugares más concentrados del poder, cuando no hay otro tipo de fantasía de ningún otro interés económico en esta época. Pero claro, bueno, parte de la paradoja de que las personas que, digamos, concentraron más la riqueza en una época de mayor desigualdad que nunca en la historia de la humanidad son los que defienden que si les permiten, digamos, continuar con sus ganancias, la humanidad se va a salvar. Y la única manera de salvarse es permitirles que sigan acelerando, digamos, su concentración económica y, digamos, reduciendo la intervención del Estado o de cualquier tipo de otra entidad que obstaculice su concentración acelerada de riquezas.
Sí, es que como contaba, por un lado en lo discursivo, el capitalismo es muy creativo en proponer estas utopías, pero al mismo tiempo es muy poco creativo en cambiar, digamos, su matriz productiva y de consumo energético, al punto de que estas fantasías, por más seductoras que sean y, digamos, con la involucración de tecnología de punta inclusive que no existen y quizá nunca existirán, digamos, su matriz energética sigue siendo la misma del origen del capitalismo, el carbón, el combustible fósil, inclusive la fantasía de llegar a Marte, digamos, involucra repetir el proceso de calentamiento climático de la Tierra en otro planeta, porque el problema de Marte es que carece de atmósfera y es demasiado frío para ser habitable. Entonces la posibilidad de volverlo habitable sería como una emisión masiva de gases de efecto invernadero que constituyan una atmósfera y que calienten el planeta para hacer lo mismo que como el proceso de destrucción de la Tierra, repetirlo en Marte y eso sería lo que permitiría la vida. Entonces, digamos, como que hay una obsesión necrótica del capitalismo de no poder salir como de esa especie de pulsión de muerte. Entonces, claro, como estas fantasías no cambian la matriz de consumo energético y de contaminación de la Tierra. Inclusive, bueno, la inteligencia artificial reposa, digamos, sobre un consumo energético que inclusive es mucho mayor que otras tecnologías previas. O sea que el supuesto avance tecnológico acelera formas arcaicas de consumo de energía. Y entonces, digamos, por un lado aparecía el imaginario colonial con esto de la conquista del espacio. Pensaba, bueno, cómo esa palabra también trae toda una resonancia de lo que fue la conquista de América. Sí, y cómo, bueno, pensaba, bueno, como una especie de anacronía en la que estos personajes, bueno, es como que son como una especie de Colón o de Hernán Cortés de nuestro tiempo. Eso por un lado, y por otro lado pensaba, bueno, como quizá digamos, como un futuro alternativo es pensar otra forma de relacionarse con el ambiente sí, y con otra forma de vida que no son la humana, y de ahí tomo, digamos, la enseñanza de Ayrton Krenak y David Copenhague, que sí que en el caso de David Copenhague, digamos, introduce la cuestión de pensar al planeta Tierra como una entidad viviente. Entonces me interesaba como pensar eso como una alternativa de relacionamiento con lo que sería la naturaleza, si se quiere. Que digamos es una manera de quizá, bueno, más esperanzadora, pero quizá que permita la supervivencia y la vida en la Tierra también. Porque el plan de estos personajes es terminar de destrozar este planeta y las personas que se pueden ir a Marte que se escapen. Y digamos, bueno, también pensaba, bueno, algo que dice Eduardo Viveiros de Castro, que dice, bueno, como que el fin del mundo, que hoy en día es algo que está muy presente como materialidad e imaginación, es algo que ya vivieron las comunidades indígenas con la conquista de América, por lo que fue, bueno, el fin de un mundo, por lo que fue el genocidio y expropiación territorial y cultural, y también las enfermedades digamos que hubo epidemias, como también fue la epidemia de COVID. Entonces, digamos, para empezar una alternativa y una experiencia, un archivo, digamos, de lo que es un fin del mundo, las comunidades indígenas son los únicos que albergan un saber. Entonces, digamos, en vez de buscar la salvación de estos, digamos, plutócratas, es escuchando a las comunidades indígenas donde pueda aparecer otro saber. Y sí, en el caso de David Copenhague tomo el libro que se llama La caída del cielo, en la que es muy interesante, que él piensa, bueno, el capitalismo como una enfermedad en ese libro, porque, bueno, tiene que ver con la introducción de las enfermedades de los colonos que entraban al Amazonas por negocios de madereros, pero también mineros, auríferos, que introducían enfermedades, pero como también ese desajuste ecológico que producían estos procesos extractivos también como producían enfermedades y muchos cambios en lo climático. Entonces, digamos, como que él piensa, él habla de como que hay unas entidades que son los yapiri, que defienden la vida en la selva, y lo que hace, digamos, el capitalismo extractivo es exterminar a estos espíritus que animan de vida a la selva, y digamos que si se extermina a los guardianes de la vida, eso él lo llama como la caída del cielo. Entonces, digamos, como la única alternativa es
es tener una relación que no sea como jerárquica con la naturaleza, como pensarlo como algo ajeno, sino una relación orgánica, en la que, digamos, toda la vida forma parte de un continuo, en la que también él dice, bueno, como que es más como que la relación con la tierra no es de tener, sino de pertenecer. Una relación que no tenga que ver con la propiedad privada. Digamos, como que son nociones que son muy radicales, que son tan radicales que es difícil pensarlas dentro de una lógica capitalista, pero me parecía interesante introducirlas como que quizás es la única alternativa, como la única alternativa a esta aceleración del capitalismo es un discurso muy radical, que proponga algo completamente diferente, algo que es completamente nuevo también, que paradójicamente viene de culturas ancestrales, que bueno, también recibí muchas críticas por eso, por ejemplo, algunos pensadores europeos me decían que era como una alternativa rusoniana, como volver a un estado de naturaleza, pero claro, digamos, lo que yo planteo no es como una romantización de lo natural o lo indígena, sino escuchar esta forma de relacionamiento con lo ambiental, que, digamos, evidentemente las otras no funcionaron porque el planeta está en una crisis casi de no retorno. Entonces quizás es hora de escuchar, digamos, otras voces para tratar de salir de la crisis socioambiental. Y ahí es un poco donde aparece esta cuestión que también tomo en el caso de Ailton Krenak, lo que él llama el futuro ancestral, que es como la única posibilidad de un futuro para la Tierra es volver a estas formas de vida ancestrales, que es un poco digamos, lo que trato en ese capítulo en el que aparecen estos imaginarios de la conquista espacial que están muy anclados también en las fantasías de lo que fue la conquista de América.